¿Qué tal? Muy buenas noches. Volvemos en este especial informativo con la última hora que nos deja la crisis del coronavirus. Y tenemos que empezar lamentando un nuevo fallecimiento en Canarias. Se trata de la tercera víctima mortal con coronavirus desde que empezara esta crisis. Ana Albendín. Pues según ha podido saber Televisión Canaria, una mujer de 34 años habría fallecido hoy en el Hospital Universitario de Canarias por COVID-19. Aún se desconoce si esta persona tenía o no patologías previas, pero tenemos que hablar de 2 fallecidos en tan solo 24 horas en Tenerife. Gracias, Ana. Y según la ha confirmado la Consejería de Sanidad en Canarias, se constatan unos 20 nuevos contagios cada día. En toda España la cifra de positivos se acerca a los 12.000 y han fallecido 501 personas. También el día ha dejado el anuncio de Pedro Sánchez de una inversión de 200.000 millones de euros para combatir la expansión del coronavirus. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás. Me gustaría hacer un llamamiento a los empresarios. Tomemos en cuenta estas medidas y no se despidan a los trabajadores, porque esta es una crisis coyuntural, temporal. Otra medida extraordinaria que se ha tomado en las últimas horas es el cierre de fronteras de los países de la Unión Europea, después de que España tomara también esta decisión en la jornada de ayer para evitar la expansión del virus. Y con este mismo objetivo, el Consejo de Gobierno aquí en Canarias ha tomado la decisión de reducir a 18 las conexiones aéreas diarias entre las islas y el territorio peninsular y dejar en la mitad las rutas marítimas. Los que vengan de la península tendrán que firmar una declaración jurada y decir que vienen porque son residentes canarios o por causas sanitarias o por obligación profesional. Y cuando lleguen a Canarias tendrán un control sanitario. Miles de personas se están viendo afectadas estos días por los ERTEs. Muchos no saben qué deben hacer. Las oficinas de empleo están cerradas para la atención presencial, pero se puede pedir la prestación por certificado digital o clave, y para los que no dispongan de ello también se podrá hacer por teléfono. Entre las cosas que deben tener en cuenta es que todos tendrán derecho a esa prestación por desempleo, incluso quienes no hayan cotizado el tiempo suficiente. Todos debemos quedarnos en casa, pero ¿qué pasa con quienes viven en la calle? Algunos ayuntamientos, entre ellos los de las capitales canarias, ya han anunciado medidas para proteger a los más débiles. Medidas como reforzar la asistencia, habilitar centros de día y mantener activos los comedores sociales. Vamos ya con la información que nos deja esta jornada de estado de alarma en España. Empezamos. Pues se lo acabamos de contar en este principio del informativo. En Tenerife, una mujer de 34 años ha fallecido en el Hospital Universitario de Canarias a causa del coronavirus. Ana Albendín, ¿se sabe algún dato más? Pues según ha podido saber Televisión Canaria, como tú bien decías, se trata de una mujer de 34 años que habría fallecido hoy en el Hospital Universitario de Canarias. En tan solo 24 horas tendríamos que hablar de 2 fallecidos en la isla de Tenerife, 3 en el cómputo regional, todas ellas afectadas por COVID-19. Según los datos que daba la consejera esta mañana en Tenerife, que es la isla más afectada, habría que hablar de 94 casos, la mayoría de ellos ingresados en el Hospital Universitario de La Candelaria. Por eso se está planteando cerrar 3 plantas completamente en este centro hospitalario para tratar a los enfermos de COVID-19. También se están usando las UCI, es decir, las unidades de cuidados intensivos, para tratar sobre todo a los enfermos que plantean problemas respiratorios. Pero la Consejería de Sanidad no se cansa de repetir esas recomendaciones, sobre todo de mantener la distancia, de lavarse frecuentemente las manos y de toser en el codo. Pero sobre todo, y lo más importante, es quedarse en casa. Gracias, Ana, por esa última hora desde Tenerife. En todo el mundo hay más de 196.000 casos, con más de 80.000 pacientes recuperados y casi 8.000 fallecidos. China sigue siendo el país con más contagiados, con más de 81.000. En Corea del Sur hay más de 8.000 casos. En Irán superan los 16.000 positivos de COVID-19.
Italia tiene más de 31.000, España cerca de 12.000 y Alemania supera los 8.000. En nuestro país, por regiones, la Comunidad de Madrid es la más afectada con casi 5.000 casos, seguida de Cataluña y País Vasco. Y en el caso de Canarias hay 148 casos acumulados, 137 activos, 8 altas, 3 fallecidas y 13 personas al menos en la UCI. Y como hemos visto, las cifras siguen creciendo también en España. Ya son 501 las personas que han perdido la vida y los casos activos superan y rozan casi, eso sí, los 12.000. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la movilización de 200.000 millones de euros. Miguel Vega, sobre todo, irán destinados a familias, empleo e investigación. Con más de 12.000 positivos en nuestro país, 1.900 más en las últimas 24 horas, el Ejecutivo sigue luchando para frenar la curva de expansión de esta crisis sanitaria sin olvidar las consecuencias económicas. Por eso ha aprobado hoy en Consejo de Ministros un paquete de medidas de 200.000 millones de euros. Facilitará los expedientes de regulación temporal de empleo y también el cobro de prestaciones, sin olvidar a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. En este paquete de medidas también se recoge una moratoria al pago de hipotecas para las personas más desfavorecidas y los trabajadores perjudicados en esta crisis sanitaria. Blindará por completo los suministros básicos. No se podrá cortar el agua, la luz y el gas mientras dure este estado de alarma. Doblegar la curva de contagios, asegura Sánchez, es el principal reto, pero más allá de la emergencia sanitaria, también hay que hacer frente al impacto económico y social de la pandemia. Por eso el Gobierno ha anunciado la mayor movilización de recursos, dice, de nuestra historia reciente. Vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. En el ámbito social se destinarán 600 millones a prestaciones básicas, especialmente para atención sociosanitaria a mayores y dependientes. No habrá cortes de agua, luz y telecomunicaciones y habrá un aplazamiento en el pago de la hipoteca para los colectivos vulnerables cuyos ingresos se reduzcan en esta crisis. Responde al compromiso del Gobierno de España con todos y cada uno de los ciudadanos. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás, especialmente a los que ahora van a necesitar mucha más protección. Para reforzar la protección en el empleo se va a promover la adaptación o reducción de la jornada incluso al 100% para que los asalariados puedan conciliar. El teletrabajo se priorizará. Los afectados por un ERTE cobrarán parón que no tengan el mínimo cotizado y luego no se les descontará de sus prestaciones. En cuanto a los autónomos, habrá mayor acceso a la prestación por cese de actividad y no tendrán que pagar las cuotas a la Seguridad Social. Estas medidas, como pueden ver, priorizarán la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas como opción frente al despido de los trabajadores. Y en este caso me gustaría hacer un llamamiento a los empresarios. Tomemos en cuenta estas medidas y no se despidan a los trabajadores, porque esta es una crisis coyuntural, temporal. El Ejecutivo, además, va a garantizar la liquidez de las empresas. Hemos aprobado la creación de una línea de avales de garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Se destinarán también 30 millones para la investigación de una vacuna contra el coronavirus. El presidente Sánchez no descarta que el estado de alarma tenga que prolongarse más allá de estos 15 días iniciales. Esta mañana, a las 10:30 de la mañana, el Gobierno ofrecía los datos de las últimas horas de la evolución del coronavirus, como va a seguir haciendo mientras dure esta crisis sanitaria. El país suma casi 2.000 nuevos contagiados cada día. Un día más, los contagios en España alcanzan una media de 2.000 nuevos casos en 24 horas. Sanidad ha confirmado que ya se han superado los 500 fallecidos, lo que supone una tasa de letalidad del 4%. De ese total de 11.178 casos, se han hospitalizado un 46%, 5.136, un 5% están ingresados en UCI, 563. Han fallecido un 4%. Las unidades militares siguen desplegadas por diferentes ciudades españolas, así como en las estaciones de cercanías de Madrid. La presencia de unidades militares, elementos de la unidad militar de emergencia y con posterioridad del Ejército de Tierra en las estaciones de cercanías de Madrid.
La intervención de la Guardia Civil ha permitido incautar material sanitario en el aeropuerto de Barajas, más de 13.000 mascarillas cuyo fin no era el establecido por el Ministerio de Sanidad. En el aeropuerto de Barajas hemos localizado varios paquetes, varios envíos entre particulares, en cuya inspección hemos localizado material de esta índole, destacando 13.000 mascarillas que, por supuesto, hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias. La Policía Nacional no ha registrado incidencias relevantes, aunque sí han recibido más de 5.000 consultas de ciudadanos debido a las estafas a través de redes sociales. Y que se consulten las páginas oficiales de los diferentes ministerios. En este sentido, que sepan ustedes que la Policía Nacional ha atendido ya con nuestros perfiles sociales más de 5.000 consultas. Las comunidades autónomas informarán de las necesidades exigidas en transporte público. Para que informen al Ministerio, de esta manera podamos tener una información centralizada de los porcentajes de servicio que están exigiendo al transporte público dentro de los ámbitos de su competencia. Sanidad ha pedido tomar estos datos con cautela ante posibles cambios de tendencia. A partir de las 12 de esta noche se limita la entrada de pasajeros entre la península y Canarias. Era una petición del Gobierno de Canarias que se ha hecho efectiva en el Boletín Oficial del Estado. Entre islas también se reducen las operaciones, a la mitad las rutas marítimas y las conexiones aéreas se quedan en 18. El presidente Ángel Víctor Torres valoraba de forma positiva las medidas económicas de choque aprobadas por el Ejecutivo Central. Canarias se encierra. Las conexiones con la península quedan en mínimos. Para ingresar en el archipiélago hay que ser residente o justificar la visita. Los que vengan de la península tendrán que firmar una declaración jurada y decir que vienen porque son residentes canarios o por causas sanitarias o por obligación profesional. Y cuando lleguen a Canarias tendrán un control sanitario. Las conexiones entre islas se ven reducidas a 18, que mantendrán la obligación de servicio público. Entre el aeropuerto de Gran Canaria y el de Lanzarote se mantienen 3 conexiones en cada sentido, otras 3 entre Gran Canaria y Fuerteventura, una con El Hierro y La Palma y 4 con Tenerife Norte. Desde Tenerife Norte se volará 2 veces al día a La Palma, una a La Gomera y El Hierro, así como a Lanzarote y Fuerteventura. Por mar, de las 62 rutas marítimas actuales se pasará a 26. Son decisiones del Gobierno canario, que este martes valoraba de forma positiva las medidas económicas adoptadas por el Gobierno central, algunas propuestas desde el archipiélago. Y nos alegra que entre esas medidas esté que no se paguen las hipotecas las familias más vulnerables, las que peor los van a pasar sin duda. Y lo mismo con el agua y la luz, los servicios básicos esenciales. Torres considera necesaria la aprobada exención de impuestos a empresas y autónomos en apuros, así como también las prestaciones para todos los desempleados. Son las medidas para combatir con los contagios que siguen incrementándose en Canarias, aunque en menor medida que en otras comunidades. En el archipiélago se constatan alrededor de 20 nuevos casos diarios. Es una situación que podría mantenerse durante los próximos días, pero el Gobierno de Canarias asegura que la sanidad en las islas estará preparada para atenderlos. Los casos de coronavirus en las islas se han incrementado en torno a 20 o 25 casos nuevos cada día y se espera que se mantenga durante los próximos 10 días. Una situación para la que la sanidad canaria está preparada, según ha afirmado la consejera de Sanidad, Teresa Cruz. Ahora mismo tenemos un número suficiente para poder dar respuesta a un incremento en los próximos 10 días. Si seguimos incrementando a razón de 20 diarios, tenemos capacidad para dar respuesta adecuada a la población. Tenerife es la isla más afectada con 94 casos, seguida de Gran Canaria con 35, Lanzarote y Fuerteventura con 6, La Palma con 5 y La Gomera con 3. De todas ellas, 13 personas están siendo tratadas en la UCI porque son casos que presentan dificultades respiratorias. Pero según la consejera, tan solo hay 2 casos críticos, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. Este virus va vinculado a problemas respiratorios. Y nosotros ahora mismo, como tenemos capacidad, lo que hacemos es esos pacientes con más dificultad lo estamos poniendo en la UCI. Además, se han celebrado reuniones de coordinación con los gestores de la sanidad privada en las 2 provincias para establecer circuitos únicos para atender a la población. Cruz Oval ha reconocido que hay carencia de materiales para hacer todos los test de coronavirus, así que se da prioridad a la recogida de muestras y a las personas que están ya hospitalizadas. También faltan equipos de protección para el personal sanitario.
Hay crisis sanitaria y también económica. Una de las consecuencias inmediatas de esta situación de alarma están siendo los ERTEs. Muchas empresas han presentado ya un expediente de regulación de empleo temporal. Los trabajadores afectados se plantean ahora cómo solicitar la prestación por desempleo. Les contamos cómo. De esta mesa vuelve a salir un decreto que intenta adoptar la economía a la pandemia del coronavirus. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Y ese esfuerzo se intenta volcar en trabajadores y empresas, facilitando las regulaciones de empleo temporales para aquellas que el gobierno obligó a cerrar, como cafeterías, bares o restaurantes. Quedarse vacía les permitirá hacer una regulación de empleo express en tan solo 7 días de trámite. Mi empresa ha procedido a la realización de un ERTE, comunicándonos el 14 de marzo que dejáramos de asistir a nuestro puesto de trabajo a partir de las 8, enviándonos un comunicado por WhatsApp. Es lo que le ha pasado a María, mirar el móvil y encontrar esta carta. También le pasará a otros miles de trabajadores y su gran pregunta es, ¿a qué tienen derecho? El gobierno ha tomado medidas extraordinarias que permitirán cobrar el paro prácticamente a todos los trabajadores afectados. El desempleo cobrado por esta situación no descontará del acumulado hasta ahora. No hará falta haber cotizado 360 días previos y la base de cotización será la del último contrato si se llevan cotizados menos de 180 días. Pero sin nadie tecleando en las oficinas de empleo que han sido cerradas, todo se va a hacer a distancia, vía telemática si se tiene certificado digital o clave o llamando por teléfono a la oficina de empleo correspondiente. Si la situación es complicada para quienes no pueden salir de casa, lo es mucho más para los que viven en la calle. Ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife han anunciado medidas para proteger a los más débiles en esta situación. El Ayuntamiento de la capital Gran Canaria ha anunciado un paquete de medidas para proteger de la pandemia a las personas que viven en las calles. Se refuerza la asistencia y se habilita el centro de día construido en la antigua fábrica de hielo de Manuel Becerra para alojar, alimentar y atender a las personas sin hogar. También se mantienen activos los comedores sociales y se ha habilitado una ayuda quincenal de entre 100 y 500 euros para aquellas familias sin recursos que no reciban ninguna prestación económica. En Santa Cruz de Tenerife también se da prioridad a garantizar la seguridad de las personas sin hogar. Tenemos el albergue municipal, un recurso de mínima exigencia también de 20 plazas más. Desde hace poco tiempo estamos utilizando también pensiones y hay otro recurso excepcional por la situación excepcional en la que vivimos, en la que hemos habilitado el pabellón Paco Álvarez para 25 personas. Las medidas tomadas por ambos consistorios persiguen el objetivo de minimizar en la medida de lo posible el daño causado por esta situación anómala a las personas con menos capacidad de defensa económica. En la provincia oriental vemos cuál es la situación a esta hora de los afectados, Paco Sánchez, por COVID-19. Pues sí, según los últimos datos confirmados y actualizados, son 36 los casos de infectados por coronavirus en Gran Canaria, 7 en Lanzarote y 6 en Fuerteventura. Precisamente en Lanzarote la Consejería de Sanidad ha decidido cerrar 3 centros de salud, los de Puerto del Carmen, Taiche y Aría. Se trata de 3 centros en los que las dimensiones reducidas impedían que los pacientes pudieran acudir y mantener la distancia de seguridad necesaria en estos casos. Todos los pacientes que debieran acudir a estos centros serán redestinados a los centros más cercanos. Gracias, Paco. Y hay una escena que se repite en los aeropuertos canarios, turistas que quieren volver a casa y en muchos casos no pueden. En el aeropuerto del sur de Tenerife este martes ha dejado una afluencia menor, eso sí, que en las jornadas anteriores, pero son centenares las personas que todavía no saben cuándo podrán volver a sus casas. El sector turístico se enfrenta a un desafío sin precedentes. Aunque guardando las medidas de seguridad, los hoteles siguen atendiendo a sus clientes, pero será por poco tiempo. Asumen que tendrán que cerrar y esperan por las decisiones que tome el gobierno, como el decreto ley que se prevé ordene el cierre de la hostelería. Quedaremos la gran parte de la hotelería en estado de letargo, es decir, en una pausa ahora mismo en nuestra actividad, pero sí quedarán algunas unidades abiertas para dar servicio a todas aquellas cosas que sean necesarias para el mantenimiento de nuestra sociedad, temas de logística, temas sanitarios, médicos que estén desplazados. Con mensajes como este, algunas cadenas comunican el cierre y su previsión de abrir de nuevo el 1 de mayo.
Desde la patronal asumen que habrá numerosos expedientes de regulación de empleo temporal y piden medidas concretas para sus trabajadores. Una situación de subsidio por prestaciones por desempleo, incluso a aquellos que no tengan el paro acumulado se les tiene que dar un subsidio para poder ayudarlos, y las empresas tienen que parar la actividad en todos los sentidos. No solamente en el sentido de los ingresos, que ya está parada por la situación, sino también en el sentido de los gastos, para que una vez que pase el episodio podamos abrir de nuevo. Además, han solicitado a los turoperadores que dejen de enviar clientes a Canarias y que los aviones lleguen vacíos para poder repatriar. En La Graciosa se cumple la normativa y no es fácil ver a la gente en la calle. Las imágenes que ven pertenecen a las calles de Caleta de Sego. La unidad de Emerlán, con sede permanente en la isla, da vueltas por todo el pueblo y por megafonía explica, entre otras recomendaciones, que por motivos de salud las personas deben permanecer en casa. Las sanciones por saltarse las restricciones del estado de alarma dejan sus primeras cifras. En ciudades como en La Laguna ya se han levantado 44 actas y otras 20 en Santa Cruz de Tenerife. La mayoría de ellas por establecimientos que han abierto sin autorización. Además, en la capital tinerfeña, la entrada de vehículos en hora punta se ha reducido en un 50%. Es recomendable que si viven juntos, vaya una sola persona. En este caso que vaya una persona, se va a unir con el caballero, la usted va detrás, ¿de acuerdo? Recuerdan a los conductores que deben cumplir las normas. Estos agentes de la Policía Local de Santa Cruz controlan el acceso al centro de la ciudad. Únicamente está permitido el paso de vehículos autorizados o de aquellos conductores que se dirijan a su centro de trabajo. Es el caso de los taxistas. Estos días se enfrentan a largas jornadas y a la incertidumbre. No hay trabajo, usted lo puede estar viendo con los taxis aquí, porque la gente está tomándose esto en serio. Yo estoy aquí desde las 4 de la mañana y he hecho un servicio. Y bueno, y aquí estamos esperando a ver qué medidas toma el gobierno. Por cuarto día consecutivo, la ciudad reduce a más de la mitad del tráfico. Así lucía este martes. Una de las entradas a la capital casi desierta se mostraba también la avenida 3 de Mayo, al igual que las paradas de guagua y tranvía. Supermercados y farmacias han dejado de registrar colas. Esta mañana la gente se concentraba en las sedes de entidades bancarias y oficinas de correos. He preferido salir y quitarme el dinero de encima que tenía en casa. Todavía estoy trabajando y haciendo las últimas cosas que vean. Muchos negocios han echado el cierre. Los que permanecen abiertos reducen sus ventas. Venimos porque, aunque sea para atender a la clientela, ¿no? Los viejitos de los periódicos, el pan, los bocadillitos de los pibitos, pero que van muy flojos. Una imagen de la ciudad que nada tiene que ver con la de semanas atrás. El Ministerio de Educación ha decidido aplazar la prueba de evaluación del bachillerato de acceso a la universidad, la EBAU. La prueba se aplaza, pero se mantiene a pesar del parón de las clases presenciales en todos los centros por coronavirus. El Ministerio ha puesto a disposición de las autonomías y de la comunidad educativa en su conjunto todos los recursos digitales disponibles y está trabajando en otras iniciativas que permitan reducir la brecha digital entre el alumnado con menos recursos. Se suceden las iniciativas a través de las redes sociales para estar conectados y combatir el aislamiento al que nos obliga el estado de alarma. Dos buenos ejemplos nos lo trae nuestra compañera María Fernández desde El Hierro. Cumpliendo con las normas por este estado de alarma en el que nos encontramos, yo me quedo en casa, pero sigo trabajando. En esta ocasión hemos querido conocer cuáles son algunas de esas alternativas e iniciativas que se están llevando a cabo mediante las redes sociales para pasar mejor estos días en casa. Conoceremos la iniciativa de dos jóvenes herreños, Víctor y Elisa, los chicos de 27 grados que se encuentran en Barcelona y que han reunido este fin de semana a varios herreños que se encuentran a lo largo del mundo mediante Instagram. También hemos querido estar con Depa, nuestro speaker deportivo más conocido, que también nos manda unos mensajes, unos consejos mediante su Instagram para hacer ejercicios desde casa. Lo vemos. Hola a todos, buenos días. Estoy pedaleando en el rodillo aquí en El Hierro. Voy a parar un poquito ahora para contaros que
El otro día se me ocurrió que podía grabar unos vídeos aquí con ejercicios a tipo de ejemplo de qué hacer para mantenerse en forma en estos días. Así que los grabé, los subí a las redes sociales y están teniendo muchas visualizaciones. Bueno, yo creo que es una forma de mantener el cuerpo sano y la mente sana, que en estos días falta nos va a hacer. Así que ya sabéis, mens sana, in corpore sano, solidaridad, coherencia y nada, entre todos esto lo vamos a superar. Sigo pedaleando, yo lo mío. Bueno, a nosotros nos ha tocado vivir esta situación fuera de nuestra isla y decidimos hacer un directo a través de las redes sociales, a través de Instagram, para contactar con otros herreños en la misma situación, que están viviendo todo este tema de la cuarentena pues fuera del hierro, sobre todo para compartir impresiones. Al final todo esto se convirtió en una charla en la Plaza del Pueblo y para nosotros fue súper gratificante y de hecho estamos pensando en volver a hacerlo para volver a reunirnos, incluso más gente. Otro gremio que sigue con su rutina es el de los estibadores. Los puertos canarios no pueden parar, tampoco en estas circunstancias. Cumpliendo con las normas debido al estado de alarma, yo me quedo en casa, pero sigo trabajando. Las autoridades han informado, como saben, que los puertos y aeropuertos de las islas continuarán abiertos debido a nuestras especificidades. En concreto, en los puertos hemos hablado con los estibadores que están trabajando las 24 horas del día. Es un trabajo donde siempre se han tomado importantes medidas de seguridad, como por ejemplo equipo de protección individual, guantes o también mascarillas, pero además están intentando minimizar los riesgos de contagio, llevando a cabo importantes tareas de desinfección e intentando no coincidir en los turnos de trabajo. Hemos hablado con ellos y nos han dicho que la mercancía está llegando a las islas con total normalidad. Trabajamos con normalidad el 100% de los barcos y sus mercancías, garantizando así el suministro de nuestras islas. Realizamos rotaciones en los equipos de trabajo y cumplimos las normas y protocolos que así nos hemos dado entre todos, garantizando así nuestra seguridad. Quédate en casa, que nosotros garantizamos que a ti no te falte de nada. Durante estos días, los 176 estibadores portuarios de Santa Cruz de Tenerife trabajan con total normalidad. No ha habido un incremento ni tampoco un descenso en la llegada de barcos. Hay varios equipos trabajando de mañana y otros de tarde para atender la entrega y recepción de mercancías. Los estibadores están repartidos durante las 4 jornadas del día para atender a los barcos, ya sean contenedores o rodantes. Ellos se suman a la campaña Quédate en casa. Nosotros seguiremos en los puertos para que estemos bien abastecidos. Estibadores que trabajan 24 horas al servicio de la sociedad y bajo cualquier circunstancia. La Unión Europea cierra su frontera exterior por un plazo de 30 días a terceros países. Y mientras en todo el planeta se buscan maneras de minimizar el impacto económico de la pandemia, en todo el mundo la cifra de positivos de coronavirus ha alcanzado ya los 187.000. Ya es oficial, por primera vez en la historia, Europa cierra sus fronteras y no permitirá la entrada de visitantes de terceros países. La medida se ha tomado ante la evidencia de que el viejo continente es ahora mismo el epicentro de la pandemia. En Francia han fallecido con coronavirus 37 personas este martes, con lo que la cifra total en el país es de 175. En Alemania, el cierre de fronteras con Polonia ha generado problemas de tráfico, mientras que en los países afectados del continente africano se empiezan a ver las primeras compras masivas por el pánico a un confinamiento o una cuarentena. Paliar los efectos económicos de la pandemia para que la crisis sanitaria no se vea seguida por una económica de igual o mayor magnitud. Ese es uno de los puntos más importantes en la mesa de todos los gobiernos de los más de 150 países afectados. La administración que preside Donald Trump en Estados Unidos planea adoptar medidas por valor de 850.000 millones de dólares. Una de las opciones que está sobre la mesa es el envío masivo de cheques a los ciudadanos. Mientras, el Ministerio de Defensa chino asegura haber desarrollado con éxito una vacuna para el COVID-19 y que empezará en breve las pruebas en humanos.
Pues hasta aquí este avance informativo especial. Seguiremos ofreciéndoles la información actualizada. En la agenda de mañana, sobre las 10:30 de la mañana, se conocerán los datos actualizados del coronavirus en España. Además, está prevista una comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para exponer las medidas que ha tomado en esta crisis al resto de parlamentarios, aunque en el Pleno, eso sí, veremos in situ a pocos diputados. A las 8 de la noche, además, mañana también está prevista una comparecencia del Rey que dará un mensaje a la población ante esta crisis. Y ya lo saben que a las 8 de la mañana vuelve la información con nuestros compañeros de Buenos Días Canarias. Pasen muy buena noche y ya saben, quédate en casa, sean felices.